El abismo del que surge esta historia se conoce como el Pozo del Diablo. Una enigmática creación de la naturaleza, se encuentra en una región remota de España, en gran parte intacta por el ajetreo y el bullicio de la civilización moderna. Su profundidad, que refleja los oscuros secretos que pesan sobre mi conciencia, sigue siendo un misterio para la mayoría, sus agitaciones son siniestramente implacables. Hace muchos años, cuando era un simple joven ignorante de la siniestra reputación del pozo, un grupo de amigos y yo nos topamos con él. Intrigados por su legendario estado embrujado, decidimos pasar una noche junto a su labio, creyendo que era una mera diversión. No sabíamos que, sin saberlo, estábamos encendiendo una cadena de acontecimientos que nos traumatizarían en los años venideros. Nuestras linternas animando nuestro ánimo contra el tenebroso y envolvente crepúsculo, comenzamos a contarnos historias de fantasmas. El espeluznante silencio del entorno dio una asombrosa resonancia a nuestros susurros, haciéndonos experimentar el primer pinchazo de miedo. Lo que interpretamos como meros productos de nuestra imaginación cargada de miedo comenzó a manifestarse como fantasmas espectrales que entraban y salían del ámbito de nuestra débil luz. El pozo, ahora teñido de luz de luna, proyectaba espectros de formas infernales sobre la cara rocosa que ya no podíamos ignorar. Se dio cuenta de que las sombras no estaban siendo interpretadas por la mera luz de la luna. No, estaban imbuidos de una existencia de su propia corporalidad, a que hacía que el cabello de nuestras espaldas se mantuviera estático, y nos inducía un estado de terror paralizante. Por más que lo intentamos, no pudimos romper con el estrangulamiento inmovilizador del miedo. Los lamentos fantasmales se insertaron en nuestros sentidos y resonó la risa demoníaca, agitando la tranquilidad de la noche. Un crescendo de terror alcanzó su cenit cuando una fuerza invisible apagó nuestras linternas una por una. La abrumadora oscuridad que siguió parecía una presencia tangible que asfixiaba todo sentimiento de esperanza. Hiperconsciente de los terrores invisibles que acechaban en el negro, cada sonido parecía amplificado en un grado incómodo. Ya sea real o un mero producto de nuestras mentes deformadas por el terror, los rasguños y golpes contra la tierra golpearon nuestros deshilachados nervios. Solo cuando finalmente amaneció pudimos empezar a darle sentido a nuestro entorno. Pero el pozo solo parecía más oscuro y profundo, como si se jactara de un poder maligno recién despertado de su letargo de siglos. Al regresar a la aldea, nuestros rostros desgarrados inmediatamente atrajeron una curiosidad no deseada. Para los aldeanos, el pozo no era motivo de miedo, sino de reverencia. Pronto descubrimos por qué. Un viejo local contó la historia alegórica del pozo. En tono estremecedor, habló de cómo hace siglos se construyó el pozo sobre un templo impío, donde se realizaban rituales ocultos y sacrificios humanos para apaciguar fuerzas siniestras. Sin embargo, con la fe y la astucia de los aldeanos, el templo fue destruido y se construyó el pozo, supuestamente para aprisionar las energías oscuras. Y durante siglos, pareció que sus esfuerzos habían dado sus frutos, hasta que nosotros, intrusos involuntarios, volcamos el equilibrio de esta antigua defensa. Esa noche, ante pesadillas implacables e incidentes inexplicables, uno de nuestros amigos se sumergió más profundamente en la locura abyecta. Los susurros de apariciones legendarias se transformaron en espectáculos tangibles que solo él podía percibir. Esto desgarró nuestros inútiles intentos de localizar la paz y la normalidad. En una noche insomne, pude resistirme a no volver a visitar el pozo. En lugar de una fuerza antigua más allá de la comprensión humana, vi reflejados nuestro miedo y nuestra falta de comprensión. Solo frente a nuestro temor colectivo el pozo perdió su siniestra estatura. Es un atributo humano compartido temer lo desconocido, elaborar narrativas con elementos de terror en lugar de abrazar la compleja belleza de las verdades. En nuestro caso, el bien sirvió como espejo que reflejaba nuestros horrores colectivos, y con él, los fantasmas aterradores se desvanecieron en la oscuridad, su malevolencia envalentonada por nuestra ingenuidad y miedo. Nuestro amigo, sin embargo, continuó habitando en un plano diferente de la realidad, atormentado por formas siniestras que solo él podía discernir. Finalmente, se adentró en el bosque más allá de la apartada aldea española, escapándose de nosotros y, tal vez, de su debilitante estado de agonía. Algunos dicen que los espíritus lo habían reclamado, mientras que otros, más racionales, lo atribuyen a pura locura. Cualquiera que sea la verdad, nuestro viaje a España resultó en una ruptura irrevocable en nuestra amistad, un abismo oscuro que no podía salvarse ni por la distancia ni por los años pasados. El joven que una vez se entregó a los sueños, y a la risa a la luz de las velas parpadeantes se perdió para siempre, consumido por la insaciable oscuridad del pozo. El tiempo recuperó el pueblo y el pozo, borrando toda conmoción y sin dejar atrás la verdad. Después de 20 años, los susurros del pasado se agitaron. Nuestra desafortunada exploración del pozo volvió a ser el centro de atención. Un equipo de televisión había venido a investigar las supuestas apariciones del pozo, con tecnología de punta a su disposición. Hicieron saber con atención sus expectativas de capturar manifestaciones macabras, prometiendo desentrañar el misterio del pozo envuelto en maldiciones. Su emoción por las formaciones de píxeles rebeldes, y aparentemente animadas en sus pantallas no podía atenuarse con nuestros brazos cruzados y nuestras sonrisas desdeñosas.
Cuando las imágenes se resolvieron, mostraron fantasmas mortales, translúcidos y espeluznantes, disolviendo dolores de arrepentimiento y terror que habíamos enterrado bajo montones de normalidad indiferente. La resonancia del terror que se acumulaba en mi memoria cobró vida gracias a las imágenes espectrales que desenterró la tripulación. Me escondí de su bullicio, anhelando alejarme del pasado inquietante que golpeaba mi subconsciente. La tripulación, sin embargo, no cedió en su búsqueda. Esperaban acorralar hasta el último espectro, consolidar sus reflexiones espectrales en una narrativa coherente que pudiera sensacionalizar su documental. Lo que lograron descubrir silenció cualquier noción de trivializar las historias que se habían filtrado sobre el pozo. Su testaruda búsqueda de la verdad solo había empeorado su situación, invitando a una malevolencia que parecía filtrarse desde el oscuro corazón del pozo. Su predecible terror en su búsqueda condenada al fracaso, y su irónica ignorancia a pesar de nuestras serias advertencias reavivaron los temores enterrados desde lo más profundo de mi alma. Sentí la innegable obligación de salvarlos de los demonios que irrigaban. Logré persuadir a su cabeza, una obstinada personificación del escepticismo, para que sacara al equipo del pueblo. Su partida fue recibida con suspiros colectivos de alivio, pero yo seguía preocupado por su fugaz seguridad. Ya era tarde en la noche cuando los mensajes de desesperación comenzaron a llegar. En los videos granulados de sus cámaras térmicas, se podían discernir apariciones de sable acechando su vuelo de pánico. Me arrojaron de nuevo a las fauces de mi pasado. La noticia del trágico fallecimiento de la tripulación cubrió rápidamente la aldea. Susurros silenciosos en las tiendas de la esquina, gritos desamparados colgando en el aire, el pueblo se arremolinaba en remolinos de un temor innombrable. Una vez más, el pozo había logrado filtrarse en todos los rincones de la aldea donde la vida se había olvidado temporalmente de ser cautiva de intereses morbosos. El trauma sufrido por la tripulación había tildado al pozo de una verdadera maldición. La mayoría se quedó preguntándose acerca de la misteriosa malevolencia que albergaba el aparentemente benigno terror silencioso Pit, a que impregnaba las conversaciones incluso en los rincones más tranquilos de la aldea. Mientras algunos lo atribuían a extraños fenómenos naturales, el pozo se había convertido ahora en una fuente de fascinación teñida de miedo. Sirvió como recordatorio de un testigo silencioso de una tragedia que ninguna lengua mortal se atrevió a contar vívidamente. Allí yacía, un resplandeciente charco de oscuridad que no era perturbado por el paso del tiempo, como si esperara a otro grupo de almas despreocupadas para lixiviar momentáneamente el pozo de su tibia cordura. Yo mismo he regresado, de pie en la periferia del pueblo, años después de que se desarrollara la tragedia. Nubes grises se deslizaban sobre la faz de la luna llena, proyectando sombras fugaces sobre el pozo. Me quedé allí, mirando su oscuro abismo. Los recuerdos retrocedieron como una marea furiosa, llevando consigo una cacofonía de emociones, miedo, culpa, tristeza y arrepentimiento. Pero debajo de todos ellos había una ira latente contra las narrativas que el pozo nos había llevado a construir para nuestras vidas, contra las vidas que nos había llevado a destruir. La luna se escondió detrás de una cortina de nubes, hundiendo el pozo y el paisaje circundante en una oscuridad total. Sentí una presencia junto a mí, sutil, pero innegable. El aire era gélido y una repentina ráfaga de viento desató las llamas de mi linterna. Las llamas bailaron, proyectando largas sombras sobre el paisaje espectral. Vislumbré una figura demacrada reflejada en el cristal, Cadaverous, con los ojos huecos y el pelo de punta. Una figura que había conocido antes, un rostro que ya no era un extraño. No he visitado el pozo desde entonces. También he jurado nunca contarle esta historia a nadie porque son estas palabras las que unen la malignidad del pozo a la experiencia humana. Rezo para que mi sufrimiento silencioso exorcice el espíritu malévolo dentro de mí, tal como uno sufriría para alcanzar la iluminación.